Hola chicos y chicas, os dejo este video tutorial con la explicación de la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos. En la naturaleza existen muchísimos compuestos químicos, muy diferentes entre sí. Por tanto, para poder identificarlos, es necesario ordenarlos y clasificarlos según unas normas, unas reglas, como veremos más adelante. Por ejemplo, el CO2 es la fórmula química de un compuesto. El nombre que recibe es dióxido de carbono. Nosotros vamos a ser capaces de obtener el nombre a partir de la fórmula química y vamos a ser capaces de obtener la fórmula química a partir del nombre del compuesto. ¿Pero qué es la formulación? La formulación es la manera de obtener la fórmula química a partir de su nombre. La fórmula química es una representación simbólica de una molécula o de una unidad estructural. Con unidad estructural nos referimos a aquellos compuestos que no van a formar moléculas, como por ejemplo las redes cristalinas iónicas. ¿Y qué es la nomenclatura? Pues básicamente es un conjunto de reglas que vamos a usar para poder nombrar los compuestos químicos. Como veremos más adelante, existen varios tipos de nomenclatura. ¿Pero qué tenemos que saber para dominar correctamente la nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos? A continuación vamos a dar una serie de consejos. Primero, tenemos que conocer el sistema periódico, es decir, el nombre y símbolo químico de los elementos, así como los grupos y los periodos. Tenemos que saber si esos elementos van a ser metales, no metales o gases nobles. Tenemos que conocer conceptos de fórmula química, cómo se representan las fórmulas y qué significan los subíndices. Y por último, el estado de oxidación de los elementos. Como veremos más adelante, existe una tabla periódica con los números de oxidación de los elementos más comunes. ¿Qué es el número de oxidación? El número de oxidación, mejor dicho, el estado de oxidación de un átomo en un compuesto, es el número que nos da la carga que presentaría dicho átomo si todo el compuesto del que forma parte estuviera constituido por iones positivos y negativos. En aquellos casos en el que el átomo actúe con número de oxidación positivo, nos indica que ha perdido electrones para conseguir estructuras de gas noble. Y en aquellos casos en el que actúe con números negativos, indica que el átomo ha ganado electrones para conseguir estructuras de gas noble. La estructura de gas noble es conseguir en su última capa, en la capa de valencia, 8 electrones. Hay que recordar que los compuestos químicos son eléctricamente neutros. Eso significa que la suma de los números de oxidación de todos los átomos que forman el compuesto debe ser 0. Veamos un ejemplo. El compuesto Fe2O3 es un compuesto binario, como veremos en otros vídeos tutoriales. En este caso, el hierro actúa con número de oxidación positivo 3+, y el oxígeno con número de oxidación negativo 2-. Pues bien, si sumamos el número de oxidación del hierro multiplicado por 2, porque tenemos 2 átomos de hierro, más el número de oxidación del oxígeno multiplicado por 3, porque tenemos 3 átomos de oxígeno, la suma global sería 0. Y de esta manera podemos comprobar que el compuesto Fe2O3 es eléctricamente neutro. En esta tabla periódica se muestran los números de oxidación de los elementos más comunes. Podemos observar que hay elementos, como por ejemplo el magnesio, que solamente tiene un número o estado de oxidación, 2+. Sin embargo, hay otros, como por ejemplo el carbono, que tiene 3 estados de oxidación, 2 positivos, 2+, 4+, y 1 negativo, 4-. Estos números de oxidación hay que aprenderlos para poder formular los compuestos químicos. ¿Qué tipo de nomenclatura vamos a usar? La IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es un organismo internacional encargado de establecer las normas y directrices de la nomenclatura y formulación de sustancias químicas, aunque todavía acepta nomenclatura tradicional para determinados compuestos. ¿Qué tipo de nomenclatura vamos a usar? Pues vamos a usar una nomenclatura sistemática 1, que es una nomenclatura de composición, en la cual vamos a usar prefijos numerales o multiplicadores que nos va a indicar la proporción en la que se encuentran los elementos en el compuesto. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, etc. Por ejemplo, el trióxido de dihierro. Vamos a usar una sistemática 2,
que también es una nomenclatura de composición, pero en este caso vamos a usar los números de oxidación entre paréntesis con números romanos y aquí no se usan prefijos numéricos o multiplicadores. Por ejemplo, el óxido de hierro 3. Y por último, vamos a usar una nomenclatura tradicional, que está en desuso, pero para determinados compuestos se sigue utilizando. No siguen reglas determinadas y se suelen dar nombres concretos, como por ejemplo el agua y el amoníaco. Pero ¿cómo se construyen las fórmulas de los compuestos inorgánicos binarios? Para ello hay que seguir una serie de pasos. Primero, se escriben los nombres y símbolos químicos de los elementos que se combinan con su número de oxidación. En este caso vamos a combinar el oxígeno con número de oxidación negativo 2-, con el carbono con número de oxidación positivo 4+. Siempre se va a colocar a la izquierda el elemento menos electronegativo, es decir, a la izquierda siempre se va a colocar el elemento que actúa con número de oxidación positivo y a la derecha siempre se coloca el elemento más electronegativo, es decir, el elemento que va a actuar con número de oxidación negativo. En este caso escribimos el carbono a la izquierda que actúa de positivo, el oxígeno a la derecha que actúa de negativo. A continuación lo que hacemos es intercambiar los números de los estados de oxidación de cada uno de los elementos sin el signo y se colocan de sus índices en el elemento contrario. Y de esta manera se cumple que la suma de los números de oxidación es 0 y el compuesto resulta eléctricamente neutro. En nuestro caso, por ejemplo, podemos observar que el número de oxidación del carbono es 4, por tanto el 4 se coloca de su índice en el oxígeno y el número de oxidación del oxígeno, que es 2-, el número 2 se coloca de su índice en el carbono. A continuación, siempre que sea posible, hay que simplificar la fórmula química. En este caso, podemos dividir la fórmula entre 2 y obtendríamos la fórmula definitiva, que sería el CO2. Esto es todo, chicos. Espero que os sirva y os ayude a entender la formulación y nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos. Un saludo.